nuestro amado grupo de Instituto Bíblico. Estamos ya en la hora 13 de nuestro curso de libros poéticos y el tema es la naturaleza humana. Un estudio derivado de Eclesiastés que habla mucho de la naturaleza humana y sus necesidades. Vamos a ver una serie de textos. El punto 1 que tenemos es la naturaleza humana a la imagen de Dios. Punto 1 dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Punto 2 es Génesis 2, 19 y 20, que dice: y Jehová Dios formó al hombre pues de toda la bestia del campo, de todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo los habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Punto 3, Génesis 3, 6 y 7. Dice el 3.6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Punto 4, Génesis 3, 18 y 19 dice, versículo 18, espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Punto 5, Génesis 4:5, pues no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. 9:6 de Génesis, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Punto 7, Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Punto 8, Marcos 10:6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Punto 9, Hechos 17, 27 y 28, dice versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Punto 10, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado en la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos entonces en los textos del Génesis que fuimos creados a la imagen de Dios, pero perdimos esa bendición de estar exactamente en la imagen que Dios tenía planeada. Y bueno, originalmente 26 dice que para que señoreásemos hubo una unidad perfecta entre Adán y Eva, de manera que es el pecado el que hace mucho, mucho daño. El pecado que vino a hacer daño, dado que decidimos pues creerle más a la serpiente que a Dios, ¿no? El punto 2 del Génesis 2, 19 y 20 que dice, bueno, Dios formó toda la creación y la trajo a Adán para que las bestias fueran puestas sus nombres por Adán. O sea, nos dio una autoridad, nos delegó una autoridad de cuidar, una autoridad de estar al frente de. Pero dice ahí el 20 que Adán puso el nombre a todas las bestias, o sea, tenía una inteligencia. Dice, mas no se halló ayuda idónea para él. O sea, Dios hizo a Adán sin Eva para que Adán sintiera la necesidad de su compañera, porque no es que Dios no supiera de esa necesidad, sino que Adán es que no reconoce esa necesidad. Ahora, el 13, 17 que habla de la caída del hombre, habla de que la mujer vio que era muy bueno el árbol para comer, o sea, la que es la tentación. Nos parece agradable, nos parece bueno, nos parece codiciable, dice aquí, para alcanzar sabiduría. O sea, Adán y Eva le dejaron de creer a Dios y le creyeron a la serpiente. Y desde ahí tenemos ese gran engaño cuando nos dejamos pues guiar por lo que el diablo quiere proponer o todo lo que es opuesto a Dios, y entonces tenemos la consecuencia. El 3:7 dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Anteriormente a esto había una inocencia en Adán y Eva, no había esa malicia, pero ahora dice que bueno, tuvieron que coser hojas de higuera. Y aquí vienen las consecuencias del pecado, que realmente lo que no dijo la serpiente es que iban a estar avergonzados, enfermos y muertos. De manera que siempre así la tentación nos ofrece lo que aparentemente es agradable, pero no se dicen las consecuencias que tienen. Y Adán y Eva ahora estaban avergonzados y buscando hojas de higuera para cubrir su desnudez, ¿no? Ahora dice el 3.4 que tenemos aquí, que vienen las consecuencias, ¿no? La tierra produce cardos y espinos, y el hombre come con el sudor de su frente. O sea, en el hombre se
prolongó el dolor de producir de la tierra. Y en Eva dice la palabra que, bueno, pues el dolor de los embarazos, ¿no? Para dar a luz con mucho dolor. Y esto fue algo como consecuencia del pecado. Pero dice también en punto 5 que habíamos de Génesis 4:5, cuando Caín decayó su semblante, porque Caín no era perfecto. Recordemos que Caín es típico del hombre que está haciendo las cosas a su manera, no sigue el camino de Dios, sino su propio camino. Y él, sin dar una buena ofrenda, dice que, bueno, Abel dio una ofrenda más excelente, más agradable a Dios, y Caín se enojó por eso. Ahí vemos nuestro gran egoísmo, que a veces con nuestras propias fallas, no siendo perfectos, nos enojamos contra otros que son mejores que nosotros o contra Dios. Y todos conocemos que, bueno, cuando Caín mató a Abel, ahí estuvo el clima del pecado del hombre y que tenemos ya ahora esa conciencia de pecado y estamos necesitando que Dios nos dé la bendición de ser salvos. Ahora, 9:16 dice Mateo 7 que ya cuando habla de matrimonio, dice ya no son dos más, sino uno solo. Es una bendición muy grande como ese matrimonio para nosotros. Y dice 8 que decíamos, Dios creó al principio un hombre y una mujer. El matrimonio monógamo, permanente, de un hombre y una mujer para permanecer con vida como Dios originalmente planeó, pero ahora que tenemos ya la muerte física, definitivamente el matrimonio dura mientras Dios nos concede la vida. Dice el punto 9, Hechos 17, 27 y 28, Pablo en Atenas, que dice que, bueno, Pablo les predicó de tal manera muy cercano a los filósofos, muy cercano. Recordamos que estaba en el Areópago, que era una zona donde estaban los grandes intelectuales de ese momento, aquí en Atenas, y dice, bueno, que Pablo presentó el Evangelio. Y fue un punto de contacto porque dice que un poeta de estos griegos dijo, somos linaje de Dios. Y ahí tomó un punto de contacto. Pablo dice, sí, somos linaje de Dios, pero necesitamos la salvación. Necesitamos ser salvos para la honra y gloria del Señor. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró por un hombre. Adán y Eva pecaron y el pecado trajo consecuencias sobre toda la humanidad. Tenemos un punto 11, Efesios 4:23, 22 al 24, la nueva vida en Cristo. Dice 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Punto 12, Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Punto 13, Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Cuando habla Pablo de la nueva vida en Cristo, recordamos lo que es la salvación. La naturaleza humana de la que estamos hablando, la caída, el pecado, toda la maldad que tenemos en el corazón se quita hasta que llega Jesús. Jesús nos salva, pero entonces entra un proceso de santificación. Necesitamos ir creciendo espiritualmente, ¿no? Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tenemos que ser renovados por la obra del Señor para ir quitando todo lo viejo y todo lo pecaminoso que tenemos, ¿no? Y como dice Colosenses 3:10, revestidos del nuevo, el nuevo hombre. Ya en la salvación con Dios tenemos un cambio radical en todo lo que somos, ¿no? Dice punto 13, Santiago 3:9, que con la boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. O sea, realmente tenemos esa caída también hasta en la forma de hablar. Nosotros no podemos decir que bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Entonces tenemos que aprender a bendecir a Dios y también traer bendición a la gente que nos escucha. Tenemos un punto 2, componentes de la naturaleza humana. Recordamos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Inciso A dice espíritu. Los términos hebreos ruaj y griego neuma se refieren a la parte no material de la persona. En él se encuentra la capacidad espiritual y la conciencia. Tenemos unos textos. Punto 1, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Punto 2, Génesis 3:22 a 24. La desobediencia del hombre. Dice 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de los otros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 3:23, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 3:24, echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se le abría por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. 3, Primera de los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Punto 4, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Punto 5, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vio el mar, las almas
debajo de que estaban muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces aquí hablando de espíritu, alma y cuerpo, la parte de espíritu que vemos ahí en Génesis, Dios dio porque sopló en el cuerpo de Adán formado de tierra, y al soplar el aliento de Dios tuvo el espíritu. Y entonces eso nos da vida y conciencia de Dios, y toda la parte espiritual que tenemos con Dios está ahí en el espíritu conocido por Dios. Pero en la desobediencia del hombre, Génesis 3, 22 a 24, dice que vino un castigo. Todos conocemos lo que vino sobre Adán y Eva, y bueno, que les expulsó del Edén, y entonces tenían ahora una complicación muy fuerte porque estaban lejos de la comunión perfecta que Dios había planeado para ellos. Y entonces cuando dice que puso querubines y una espada que se revolvía por todos lados, habla de la imposibilidad de llegar al Edén. Aunque esté en la tierra, los hombres no pueden llegar a esta parte porque fuimos expulsados por nuestro pecado. Ahora, cuando dice aquí, primera los Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz nos santifique, habla de la santidad o la obra de Dios en nosotros, dice en espíritu, alma y cuerpo. O sea, ahí habla Pablo de las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Esas tres partes necesitan ser santificadas por el Señor en nuestro corazón. Dice Hebreos 4:12 que la palabra es eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, tenemos una parte profunda que es el alma, no nada más el cuerpo, y el espíritu también, que es la vida que tenemos actualmente y la conciencia que tenemos de Dios. Dice 6:9 de Apocalipsis que también las almas de los que estaban muertos por la palabra de Dios estaban ahí debajo del altar. Entonces vemos claramente que hay algunas partes, no nada más es el físico que tenemos, sino también el espíritu y el alma. Inciso B, tenemos el alma. Pudiera definirse el alma, hebreo nefesh y griego psique, como el yo, en que están integrados el intelecto, los sentimientos y la voluntad. El alma junto con el espíritu humano sigue viviendo como una persona aunque muera físicamente. El alma también está estrechamente unida a la naturaleza humana interior que hay en casos de los textos bíblicos en donde se emplea la palabra sinónima del alma como persona. Punto 1. Tenemos 1 Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y amó a Jonatán como a sí mismo. Punto 2. Job 12:10. En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. 3. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Punto 4. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Punto 5, Jeremías 31:12, y su alma será como el huerto de riego y nunca más tendrá dolor. Punto 6, Ezequiel 18:4, y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Punto 7, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 8, Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Punto 9, 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Punto 10, Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede saldar vuestras almas. Punto 11, 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Punto 12, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Punto 13, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hablando del alma, decíamos aquí que sí puede ser mucho de lo que nosotros reconocemos como el yo, que tenía intelecto, sentimientos y voluntad. Y realmente cuando dice 18:1 de Samuel, 1 Samuel 18:1, que dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. O sea, en el alma están los sentimientos, los afectos. Fueron tan buenos amigos Jonatán y David que, bueno, Jonatán no tuvo celos al reconocer que David iba a ser el siguiente rey. Aunque Jonatán era el primogénito de Saúl, ahí está un alma limpia, ¿no? Un alma de alguien que no tiene tal interés y que no tiene tal malicia. Y que tienen una relación tan bella, David y Jonatán, que fue un modelo de amistad muy importante, ¿no? Dice Job 12:10 que en la mano de Dios está el hálito de todo el género humano. Aquí la palabra hálito es exactamente la parte sinónimo de alma, ¿no? En la mano de Dios está el alma de todas las personas. Ahora, cuando dice Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el Seol, habla entonces el escritor de que el alma no se iba a quedar permanentemente en el Seol porque da la redención. Recordemos que en el Antiguo Testamento los judíos decían que iban al seno de Abraham, iban a una protección como familia de Abraham. Y en el Nuevo Testamento estamos en el paraíso con Jesús, pero es el mismo lugar, un lugar de vida.
Lamentablemente, en el Antiguo Testamento los no salvos iban al Seol y en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. No es infierno ni el cielo todavía, es el estado intermedio, pero es un lugar donde ya la gente está esperando, por los que tienen la salvación y la bendición, pues va a ser totalmente recompensados por su fe, y los no salvos tienen que esperar el juicio. Un juicio porque no tuvieron la palabra de Dios en sus corazones. Dice Proverbios 19:6 que el que guarda los mandamientos guarda su alma. O sea, aquí la palabra alma habla de esa vida, y el que es obediente, su alma es guardada porque salva. Pero la gente que no guarda el mandamiento, pues tiene condenación. Dice entonces también aquí, como dice Ezequiel 18:4, todas las almas le pertenecen a Dios. O sea, aunque el hombre no reconozca a Dios ni tenga relación con Dios, fuimos creados por Dios. Le pertenecemos aunque no lo reconocemos. Pero reconocer que le pertenecemos es una grande bendición. Tenemos aquí, cuando dice Mateo 10:28, que el que destruye el alma y el espíritu es Dios, el alma y el cuerpo es Dios, porque dice, no teman a los que matan el cuerpo. Recordando la persecución, había muchos muertos ahí desde el primer siglo, y bueno, un aliento para los cristianos, ¿no? No temer al que mata el cuerpo, un gran dolor, pero es más grave que el alma permanezca muerta. Recordamos la palabra tanatos, separación, que es pues separada de la comunión con Dios. Ahora dice Lucas 21:19, con paciencia ganaréis vuestras almas. Necesitamos paciencia para no apartarnos, para continuar, para tener la fortaleza y para que Dios haga su plan en nosotros, ¿no? Dice Corintios 15:45, como está escrito, Adán, alma viviente, y el segundo Adán, Jesús, espíritu vivificante. Ya hemos dicho que Jesús nos da vida, así como en Adán morimos. Ahora, dice también Santiago 1:21 que desdeñamos la inmundicia y la malicia, y que con mansedumbre recibamos la palabra que puede salvar nuestras almas. Habla de la salvación de los que conocemos la palabra de Dios, ¿no? Y dice igual, 1 Pedro 1:9, el fin de nuestras vidas es la salvación de nuestras almas. Cuando dice 3 de Juan, versículo 2, que el apóstol dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, como prosperada tu alma, vemos ahí las dos partes. La parte material, que seas prosperado en todo, pero también tu alma, que no nada más lo material, sino el alma vaya prosperando y vaya creciendo en las cosas de Dios. Ahora, cuando dice Apocalipsis 24, que hubo tronos y se sentaron para juzgar, y dice, y las almas de los decapitados, habla de los creyentes. Todos los creyentes decapitados, muertos por el Evangelio, están ahí delante del Señor. Sus almas no van a desaparecer. Van a estar esperando que Dios haga justicia, porque solamente Dios puede hacer justicia, ¿no? Tenemos un inciso C, que es el cuerpo. El cuerpo es hebreo basar y griego soma. Es el componente material del ser humano que vuelve el polvo cuando muere. A veces se llama también carne. Punto 1, Salmo 139:15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, sino que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Punto 2, Isaías 56, di mi cuerpo a mis heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Punto 3, Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda un miembro y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Punto 4, Marcos 6:29, cuando oyeron esto los discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Habla de Juan el Bautista. Punto 5, Lucas 24:3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 6, Juan 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Romanos 1:24.7, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Punto 8, 1 Corintios 6:13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Punto 9, 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Punto 10, Galatas 6:17, y aquí que delante de nadie cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Punto 11, Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Punto 12, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Punto 13, Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Punto 14, Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste el cuerpo. Una cita del Salmo 46-8. Punto 15, Santiago 2:26, pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. 16, 2 de Pedro 1:13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación.
Hablando del cuerpo, en la parte material que tenemos, dice Salmo 139, no fue encubierto mi cuerpo delante de ti. O sea, nuestro cuerpo está delante de Dios también. Dice Isaías allí, mi cuerpo a mis heridores, habla de Jesús, que iba a dar su cuerpo a los heridores para que hubiera salvación. Entonces el cuerpo tiene toda la sensibilidad, todo el conocimiento y conciencia que tenemos de lo material, ¿no? Ahora, cuando dice Jesús en Mateo 5, saca tu ojo, si tienes ocasión de caer, no es literal, por supuesto, ¿no? Habla de una acción radical. Si nuestro ojo nos lleva a tener alguna caída espiritual, tenemos que controlar nuestro cuerpo con una disciplina de oración, de meditación, de la palabra de Dios, porque el cuerpo tiene muchos apetitos. Y si dejamos que esos apetitos se satisfagan, entonces podemos ser pues llevados otra vez al pecado. Dice Marcos 6:29 que los discípulos vinieron y pusieron el cuerpo de Juan en el sepulcro. Juan el Bautista decapitado por Herodes. Entonces no tenemos ningún problema, conocemos muy bien nuestro cuerpo. Ahora dice punto 5 Lucas 24:3 que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús en el sepulcro, porque Jesús resucitó. Entonces ese cuerpo que no estaba en el sepulcro, la resurrección de Jesús habla de la perfecta salvación que tenemos, ¿no? Dice Juan 2:21 que el templo de su cuerpo, cuando Jesús dijo, destruyó en este templo y entre ellas lo levantaré, no hablaba del templo de Jerusalén, sino del templo de su cuerpo. O sea, ahí es simbólica la palabra templo, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Nuestro cuerpo habita Dios mismo, ¿no? Dice Romanos 9:24 que los hombres inconversos fueron entregados a la inmundicia en concupiscencias porque deserraron sus cuerpos también. O sea, ya no hay honra en el cuerpo, el respeto que debe haber, el uso aún en lo sexual, que habla ahí la idea de la sexualidad monógama y en el matrimonio. Dice la gente que no tiene ese orden, pues trae una deshonra a su cuerpo. Y dice Corintios 6:13, primera a la carta, que el cuerpo no es para la fornicación. Porque ciertamente mucha gente parece que solamente la fornicación es como algo cotidiano y sin embargo trae mucho daño a nuestra alma. Y dice, no es el cuerpo para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. O sea, Dios con su trato con nosotros nos da la grande bendición para que vivamos en santidad. Dice 2 Corintios 4:10 que llevamos en el cuerpo la muerte del Señor. Habla Pablo aquí entonces de que en nuestro cuerpo también traemos pues la predicación del Evangelio. Las pruebas de golpes, de persecución de algunos naufragios en Pablo hablan de una evidencia en su cuerpo para darle la gloria al Señor. Dice Efesios 5:28 que también amen a las mujeres como a sus cuerpos, habla del matrimonio. Que los esposos amen a sus esposas como aman a su cuerpo. O sea, así como de manera natural protegemos a nuestro cuerpo, le damos atención y cuidado, también un hombre debe cuidar a su esposa. Dice Filipenses 3:21 que nuestro cuerpo de humillación será transformado. O sea, este pecado, este envejecimiento, esta enfermedad que tenemos actualmente va a ser quitado. No tengamos la plena redención y hay que esperar esto, y hay que estar buscando esto porque es lo que Dios quiere para nosotros. Dice Colosenses 3:23 que algunas abstenciones de ayunos y algunas ideas que la gente tenía de no casarse y cosas así, se tienen reputación de culto voluntario, pero no tienen eficacia contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne, aunque están en el cuerpo, también están en el alma. Necesitamos tratar con ellos con la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesús y su palabra que nos santifica, y no haciendo algún tipo de actitudes extremas como de abstinencia para que la gente nos vea como que somos santos, porque realmente ahí no hay santidad en eso, ¿no? Ahora dice Hebreos 10:5 que no quisiste sacrificio y ofrenda, más me preparaste cuerpo. Habla de Jesús, que realmente no hay sacrificio o ofrenda como en el Antiguo Testamento, sino el cuerpo de Jesús es la ofrenda por nuestro pecado. Dice ahí también Santiago 2:26 que el espíritu está muerto y la obra de las fe sin obras está bien muerta, ¿no? O sea, dice que así como estamos vivos en nuestro cuerpo físico, también tenemos que tener producto de esa fe en nuestra vida para que tengamos un fruto delante del Señor. Ahora dice Pedro, les estoy amonestando porque necesito amonestarles. Tenemos ahora un punto 3, responsabilidad de la naturaleza humana delante de Dios. Punto 1, Génesis 1:28, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra de juzgarla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. Punto 2, Génesis 2:15, 19, 20, 21, 24, el hombre en el huerto de Edén. 2:15, tomó pues Jehová al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 2:19, Jehová formó pues del hombre de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 2:20, puso 20, Adán en toda la bestia nombre y aves de los cielos y todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo en Adán, y mientras él dormía,
tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 2:22, y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. 2:23, entonces dijo Adán, esto será hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Punto 3, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Punto 4, Génesis 9:7, vosotros fructificad, multiplicaos y procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Esto fue dicho a Noé. Punto 5, Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto 6, Deuteronomio 6, 4 y 5, el gran mandamiento. 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es citado en Mateo 22:37, Marcos 12:30 y Lucas 10:27. Punto 7, Salmo 8, 6 al 8, la gloria de Dios y la honra del hombre. 18:6, le hiciste señorar sobre todas las cosas y lo pusiste debajo de sus pies. Hablando de 1 Corintios 15:27, Efesios 1:22 y Hebreos 2:8. 8:7, ovejas y bueyes todo ello, y así mismo las bestias del campo. 8:8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Cuál es la responsabilidad de la naturaleza humana? Es ser responsable delante del Señor. Dice 1:28, fructificad y multiplicaos y administrad. Entonces, ahí Adán y Eva, Dios les dio el hecho de tener autoridad en la creación, pero también para que tuvieran una familia de acuerdo al plan, sujeta a las cosas de Dios, ¿no? Ahora, el hombre en el huerto del Edén dice ahí que tenía que labrar el huerto, le puso nombre a todas las bestias, y ese es el nombre que las bestias tienen, pero dice que también cuando hizo caer un sueño profundo en Adán para traer a la mujer, fue tan importante que Dios no creó a la mujer. Al principio decíamos para que Adán mismo sintiera esa necesidad de su compañera, pero ese sueño profundo, entonces hablamos de que Dios tomó de algo más fino, que era la misma costilla de Adán, no de la tierra, como Adán fue formado, sino de una parte del cuerpo de Adán, de la costilla de Adán, carne y un hueso. De ahí tomó Dios a la mujer, y entonces viene la ayuda idónea, ¿no? Ahora, dice también ahí que 2:23 será llamada varona. Recordamos que hombre en hebreo es ish, ish, y mujer es ish, isha. Por eso es que dice, es muy parecido hombre y mujer en hebreo. Aunque en español varón y varona no suena bonita la palabra varona, pero es que sí era una identidad entre el hombre y la mujer, por supuesto, ¿no? Génesis 3:15, la enemistad con Satanás, con la simiente de la serpiente que engañó a Adán y Eva. Bueno, Adán y Eva se dejaron engañar por la serpiente, pero dice, habrá una enemistad con esas simientes tuyas, la simiente suya. Otra vez en Génesis 9:7, cuando habla a Noé, dice, tienes que fructificar la tierra, tienes que llenarla para que haya otra vez naciones y haya salvación. Punto 5, Levíticos 9:18, cuando dice, no te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habla en Levítico de cómo Dios dice que amemos y perdonemos. Dice gran mandamiento, otra vez la palabra llamada Israel, 6, 4 y 6, 5 de Deuteronomio, Jehová nuestro Dios uno es, y hay que amarle de corazón, de alma y con todas tus fuerzas. Entonces habla ahí del corazón, como la parte más profunda del hombre, el alma y las fuerzas. Entonces tenemos ahí el alma como parte del ser humano que tiene que aprender a amar a Dios, ¿no? Y dice Salmo 8, 6 al 8, la honra para el hombre. Dios le hizo señorar en todas las cosas y puso debajo de sus pies toda la creación, las ovejas, los bueyes y las aves y todo, para que tenga el hombre una administración delante del Señor. Punto 8, tenemos Mateo 5, 14 al 16, la luz del mundo. Dice 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 5:16, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Punto 9, Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Punto 10, Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión dice, 28 al 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 28 al 19, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 28 al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Punto 11, Hechos 1, 7 y 8, la ascensión 1, 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 1, 8,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Punto 12, Romanos 13, 9 y 10, deberes cristianos. De 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento a esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 13:10 dice, y el amor no hace mal al prójimo, porque es el cumplimiento de la ley. Entonces tenemos aquí todavía respecto a la parte de la responsabilidad delante del Señor, que dice 5:14 al 16, la iglesia, los creyentes son como valores del mundo, o sea, están dándole el evangelio a la gente. Tenemos el compromiso de llevar el evangelio, el compromiso de compartir la palabra de Dios, porque dice, no se puede esconder una luz. En ese tiempo que era tan difícil que todos tuvieran luz, hoy para nosotros es otro contexto muy distinto, pero en este tiempo que la luz era tan valiosa y así tan escasa, decía, bueno, no se puede esconder, se tiene que poner para alumbrar. Así ustedes como creyentes tienen que alumbrar con su testimonio, con su vida, llevando la palabra de Dios a toda la gente que puedan llevársela, ¿no? Y dice, para que van las buenas obras de ustedes, o sea, no nada más es una predicación de evangelio, sino una forma de vida. Nuestra forma de vida, lo que hacemos son buenas obras delante del Señor, para que la gente que no conoce glorifique al Señor viendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Otra vez, hablando del matrimonio, Mateo 19:6, ya no son más dos, hombre y mujer, sino uno, sola carne, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, la unidad perfecta, la que tenemos que llevar como matrimonio, Dios tiene ese plan para nosotros, lo tenemos que llevar con la gracia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Ahora, cuando dice la gran comisión, dice Jesús, toda potestad me está en el cielo y en la tierra, o sea, toda la autoridad, dice ahí para Jesús por la resurrección. Cuando dice, de hecho, ir y hacer discípulos, aquí tenemos un problema de traducción. Originalmente no dice ir, dice yendo. O sea, es una actitud constante. Cuando ustedes vayan en cualquier lugar, y de hecho donde van a moverse, lleven la palabra de Dios. Yendo, hagan discípulos. La manera del Señor es que la gente sea formada en las cosas, formándolos. Los discípulos es el plan de Dios, ¿no? Y dice, en todas las naciones, o sea, no nada más un grupo étnico que eran los judíos en ese momento, sino todas las naciones. Y la palabra de bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo habla de la relación que tenemos con las tres personas. Así como tenemos espíritu, alma y cuerpo, nosotros tres somos tripartitas, Dios tiene tres personas. Tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ese nombre es que se bautiza a la gente, ¿no? Ahora, cuando dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es un compromiso otra vez para la iglesia. Un compromiso de predicar el evangelio. Y esto viene también en cuanto a la ascensión, ¿no? Cuando dice 1:7 de Hechos, 1:7 y 8, cuando la iglesia le decía a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel, o sea, ya querían desplazar a los romanos, ya querían que Jesús estableciera el reino en Jerusalén, como siempre la prisa que la gente tenemos, ¿no? Por lo que nos interesa, lo que queremos, y no es lo que Dios quiere. A veces Dios dice, no, todavía no es el momento, no les toca a ustedes saber esto. De hecho, llevan 2000 años y no le ha dado el reino a Jerusalén, el Señor, a Israel. Será en un futuro, ¿no? Ahora, cuando dice, reciban poder para predicar la palabra, este poder viene del Espíritu Santo. Aquí viene la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y ser testigos. Habla entonces sí de estar predicando el Evangelio como en un plan en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. Habla de nuestra provincia, el estado en el que vivimos, el país en el que estamos y hasta el país que nos quede más lejos de donde nosotros vivimos. Ahí se tiene que predicar el Evangelio. Ahora dice Romanos 13, 9 y 10, esto de los mandamientos, no adulterar, no matar, no hurtar, no dar falso testimonio, no codiciar, y todos los mandamientos se resumen en la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no vamos a hacer adulterio contra ellos, ni robarles, ni matar, ni mentir. Vamos a llevarles la palabra y vamos a vivir en esa paz que Dios quiere que vivamos. Entonces dice, el amor no hace mal al prójimo, sino que es el cumplimiento de la ley. La ley del Antiguo Testamento no se cumplió porque la gente no amaba suficientemente. Les faltaba amor. Muchos tenían un mandamiento, dos, pero les faltaban muchos. Por eso dice la palabra, nadie en el judaísmo fue salvo por la gracia del Señor, que les daba la bendición de ser, pues de arrepentirse y de buscar las cosas de Dios, pero no tienen la obra que tenemos nosotros, tenemos la obra de Jesús. Jesús es la obra completa de salvación para nosotros. Y dice, punto 13, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, tenemos que obedecer unos y otros en las cosas de Dios. No es que la gente sea como muy liberal, el hombre o la mujer, machismo, feminismo o la familia desintegrada, sino que todos tengamos un sometimiento, tengamos una sujeción en el plan perfecto del Señor. Ahora, vamos a hablar aquí de un punto 4,
el pesimismo en la naturaleza humana en Eclesiastés. Recordando lo que pasaba en Eclesiastés. Punto 1, Eclesiastés 1, del 1 al 3, hay vanidad y naturaleza de la vida. Punto 2, 1, 4 al 11, perspectiva de la monotonía. 3, 1, 12 al 2, 26, la ciencia es vana. 4, 2, 1 al 11, los placeres son vanos. 5, 2 del 2 al 26, la sabiduría es vana. 6, 3, 1 al 15, Dios es soberano. 7, 3, 11, el hombre es destinado a la eternidad. Punto 8, 3, 16 y 4 al 4, 8, la sociedad sin Dios es un caos. Punto 9, 4 del 9 al 12, estar unidos para ser fuertes. Punto 10, Eclesiastés 4 del 13 al 16, la sabiduría no está en la edad. Hablamos aquí de algunos puntos importantes, porque bueno, recordando que la naturaleza humana viene por lo de que habla Eclesiastés de la vanidad y toda esta caída espiritual que tuvo Salomón, el punto 1 dice la vanidad y la naturaleza de la vida. La vida puede tener vanidad o vacío porque no tenemos a Dios. La semana pasada decíamos, lo lamentable de Eclesiastés es que Salomón no tenía a Dios en su corazón, o al menos se arrepintió muy al final y no tenía la idea de restauración. Pero el Nuevo Testamento nos habla de que venzamos, que enfrentemos la vanidad, que enfrentemos la monotonía, que enfrentemos todo tipo de tristeza, porque Dios nos da esa libertad de hacerlo. Tenemos en Dios esa libertad de vencer. Ahora, cuando dice la perspectiva de la monotonía, habla del 4, 1, 4 al 11, parece que todo es muy repetitivo, puede ser muy aburrido, pero tenemos que darle una perspectiva, ver que las cosas que se repiten o que nos parecen cotidianas, finalmente tienen un plan en las cosas de Dios, ¿no? El punto 3, 1, 2, 2, 26, la ciencia es vana. Recordemos que la ciencia puede ser muy abundante en conocimiento. Cuando está cercana un poco a los principios de Dios, la ciencia puede ser muy productiva, pero si la ciencia se aleja de las cosas de Dios, se vuelve vacía. Necesitamos que la ciencia la entendamos de acuerdo a Dios y su palabra. Dios, su palabra no, la Biblia no es un libro de ciencia, pero es un libro en el que entendemos la ciencia. O un libro desde el que entendemos la ciencia, ¿no? Punto 4, 2, 1 al 11, los placeres son vanos. Habla otra vez de esta búsqueda que tenemos de lo que nos parece placentero, lo que nos parece gratificante y que finalmente también va a ser vacío. Si son placeres sin la voluntad de Dios, sin la perspectiva del diseño original de Dios para nuestra vida, entonces aún los placeres se vuelven vacíos, ¿no? Cuando dice 2 a 26 que la sabiduría es vana, recordamos otra vez, la gente que tiene sabiduría fuera de las cosas de Dios puede llegar también a vanidad. Punto 6, 3, 1 al 15, Dios es soberano. También ahí en Eclesiastés dice, Dios hace lo que quiere, tiene el plan perfecto, Él es el Señor. Y si reconocemos eso, podemos vivir sin esa vanidad, sin ese vacío y sin ese despropósito que tuvo Salomón. Punto 7, el hombre destinado a la eternidad. Recordamos ahí que el hombre fue creado para la eternidad. Somos inmortales. Aun con la caída espiritual que tuvimos desde Adán y Eva, Dios quiere eternidad. Por eso vino Jesús para restaurar. Jesús tomó otra vez a la humanidad caída y la acerca a Dios, a la eternidad y a la salvación. Hay que permanecer en esa unidad con Jesús, ¿no? Punto 8, del 16 al 4, 8, la sociedad sin Dios es un caos. Recordamos, incluso la gente que parece inteligente es parte de la sociedad, pero sin Dios. Entonces genera un caos, genera una crisis, genera una falta de unidad, genera muchos conflictos. Necesitamos en Dios tener el centro de nuestra vida, aun cuando estamos en cualquier situación social, ¿no? Estar unidos para ser fuertes, 4 de 9 al 12, habla ahí de un valor. Dentro de los antivalores que habla Eclesiastés, aquí hay un valor. En este versículo 4, 9 al 12, que estemos unidos para ser fuertes. Cuando estamos unidos y nos dedicamos a las cosas de Dios, viene una fortaleza. Tenemos que aprender a estar unidos, dejar de ser tan solitarios y tener una vida de comunión. 4, del 13 al 16, dice que la sabiduría no viene con la edad, porque realmente no solamente porque alguien sea anciano ya es sabio, se requiere un trato de las cosas de Dios y una madurez en las cosas de Dios. Punto 5, el egoísmo de la naturaleza humana. Estamos viendo los principales temas de todos los capítulos. Dice el 1, 5, del 1 al 7, responsabilidad delante de Dios. Punto 2, 5, 8 y 9, la vida hay contradicciones. 3, 5, 10 al 6, 9, las riquezas son vacías. Punto 4, 5, 10 al 12, la mezquindad trae ruina. 5, 13 al 17, los bienes son temporales. 6, el tema, la sabiduría debajo del sol. Punto 1, 7, del 1 al 14, dice la buena reputación, la muerte y el nacimiento. C, sobre la frivolidad y la no frivolidad. Y D, desilusión, nostalgia de los que se apartan en Dios. Punto 2, 7, 15 al 24, evitar actitudes erróneas. Punto 3, 7, 25, 8, 1, buscar la sabiduría. Punto 4, 8, 2 al 5, sabiduría de los gobernantes. 5,
8, 6 al 8, la ley de Dios. 6, 8, 9 al 9, 1, los hombres son injustos. 7, 9, 2 al 6, la muerte es el destino de los hombres. 8, 9, 7 al 10, el sabio es disfrutar la vida en el plan de Dios. Punto 9, 9 del 11 al 18, la sabiduría es buena. Punto 7, el epílogo de Eclesiastés, la palabra final de Eclesiastés dice ahí, número 1, del 10 al 20, colección de proverbios. 2, 11, 1, echar el pan sobre las aguas. 3, 11, 2 al 6, llamado a tomar decisiones. 4, 11, 7 al 12, 8, consejos para los jóvenes. 5, 12, 9 al 12, propósito del escritor. 6, 12, 13 y 14, el deber del hombre. Instó a temer a Dios, B, guardar los mandamientos, y C, el Señor juzgará todo, sea bueno o sea malo. Estos 3 puntos tenemos entonces de manera temática. El punto 5 se relaciona con el capítulo 5. 5:1-7 dice que somos responsables delante de Dios. Creamos o no creamos en Dios, somos responsables. Necesitamos pues tener recuperación y salvación y estar dedicándonos a lo que Dios quiere, ¿no? Reconoce que hay contradicciones en la vida, 5, 8 y 9. No va a haber una vida perfecta porque es una vida sin Dios. La gente está sin Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios, ¿no? Cuando dice 5, 10 al 6, 9, que las riquezas son vacías, otra vez muy deseadas las riquezas, muy anheladas, muy necesarias, pero también son vacías. Por eso decimos cuando hay riqueza, pero con Dios tiene una dimensión muy distinta, tiene el lugar que debe tener. 5, 10 al 12, la mezquindad trae ruina, o sea, el egoísmo. La persona que piensa nada más en sí misma, que no quiere compartir con los demás, va a arruinarse, porque tenemos que aprender a ser generosos. 5, 13 al 17, los bienes son temporales, recordemos eso, muy relacionado con la mezquindad que trae ruina, los bienes son temporales. Los necesitamos, se pueden disfrutar, pero como son temporales podemos darles un valor menos que el que la gente les da, la gente sin Dios. Punto 6, la sabiduría debajo del sol. Cuando dice esos puntos debajo del sol, 7, 1, 14, buena reputación. O sea, que tengamos un buen testimonio. La muerte y el nacimiento, 2 partes importantes, ¿no? La muerte, vamos a ser juzgados por Dios, y el nacimiento, una bendición dada por Dios. Frivolidad y no sobriedad, o sea, recordamos aquí una cosa muy importante. El ser sobrios y no frívolos habla de un carácter controlado. No que nunca perdamos o que nunca nos fallemos, pero sí que tengamos no esa superficialidad que tenemos sin Dios, ¿no? Sino que tengamos sobriedad, desilusión y nostalgia en los que se apartan de Dios. Parece gran tema de Eclesiastés. Salomón tuvo una desilusión y nostalgia cuando se apartó de Dios. No nos apartemos de Dios. Dice 7, 15 al 24, evitemos actitudes erróneas. Hay varias actitudes erróneas que tenemos que evitar. 7, 5 al 8, 1, buscar la sabiduría. Otra vez busquemos lo que es aplicarle el conocimiento de Dios. 8, 12, 5, sabiduría de los gobernantes. O sea, la gente que gobierna las naciones debe de ser sabia. Necesitamos sabiduría para esto y hay que orar para que esto suceda. 8, 6 al 8, la ley de Dios. Habla otra vez lo que es la ley, la salvación, la bendición de Dios que tenemos que considerar. Los hombres son injustos. 8, 9, 9, 1, no olvidemos, aún pueden ser simpáticos o nos pueden parecer agradables, pero sin Dios el hombre es muy, muy injusto. Y aún los creyentes tenemos que ser más justos cada día, ¿no? 9, 2 al 6 dice la muerte y el destino de los hombres. Recordemos que vamos a morir y es una preparación el corregir nuestros caminos, el corregir lo que estamos haciendo, ¿no? 9, 7 al 10, el sabio es disfrutar la vida en el plan de Dios. Recordamos que no es una vida aburrida, no es una vida con despropósito, sino una vida de mucha bendición. Una vida muy emocionante, el estar consagrados, el estar en las cosas de Dios. Es sabio disfrutar la vida en el plan de Dios. La sabiduría es buena. Vemos 9, 11 al 18. Eso que decíamos a Salomón se le olvidó aplicar la sabiduría, dejó de ser sabio y se convirtió en necio. Ahora, el epílogo, capítulos 10 y 11, 10, 1 al 20, hay una colección de proverbios. Recordamos cómo Salomón era un gran escritor, ahí introdujo una serie de proverbios. En el libro de Eclesiastés hay una colección de proverbios. Son pocos, pero ahí están también. Punto 2, 11, 1, echar el pan sobre las aguas, habla de la disposición a perder, generosidad y fe. Si a alguien se le cae el pan en el agua, es una pérdida. El pan que era para alimentarse o para vender o para algo útil material, se pierde, se cae al agua. Y la persona siente una gran frustración, pero realmente dice, deja que el pan se vaya, porque después de muchos días lo vas a recuperar. O sea, Dios te va a bendecir. Lo que pierdes hoy, Dios te lo puede recuperar si Él quiere y cuando Él quiere. Para que no estemos siempre como lamentando lo que perdimos, ¿no? ¿Cuánta gente está muy enfocada en lo que perdió? Y esto le quita la felicidad para ver lo que queremos ver el día de hoy. Entonces, echar el pan sobre las aguas habla de generosidad y fe. Generosidad para compartir las cosas de Dios, y fe para esperar que Dios haga el plan perfecto que tiene con nosotros. 11, 2 al 6, tomar decisiones. Recordamos entonces cuando dice, el fin del curso oído es este, después de su caída espiritual.
de apartarse de Dios, Salomón tiene un arrepentimiento y llama a tomar decisiones. 11:7 al 12:8, consejo para los jóvenes. Porque es cuando empieza la vida, ¿no? Por ahí de los 17, 18 años que empieza la juventud, los jóvenes tienen que guardar el consejo del Señor y si lo guardan van a ser bendecidos. No olvidando que viene la vejez, vienen tiempos de enfermedades, viene un detrimento de la vida física y vienen pues pérdida de muchos, lo que tenemos fortalezas en la juventud. Entonces hay que prepararnos para la vejez, pero desde la juventud. Jóvenes son llamados a la santidad, a estar en las cosas de Dios. 12 del 9 al 12, el propósito del escritor dice, por eso decíamos, ¿no? Cuando habla de que tuvo un propósito al escribir este gran discurso, y habla al final el deber del hombre. ¿Cuál es el deber del hombre? 3 puntos. Dice, inciso A, temer a Dios. B, guardar sus mandamientos. Y C, Dios juzgará todo lo cubierto, sea bueno o sea malo. Entonces, nuestro deber es temer a Dios. ¿Cuál es el temer a Dios? Reverencia. Decíamos, no fobia, sino un respeto, una reverencia con Dios. Dios no nos quiere destruir, a menos que nos apartemos totalmente del Evangelio o que nunca tengamos el Evangelio. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, hay que ser, pues, digamos, con una restauración, tener una recuperación con las cosas de Dios. Guardar los mandamientos es obedecer. Igual que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, dice, es importante obedecer. No que nos parezca bien obedecer o cuando nos parezca. Dice, ustedes tienen que obedecer siempre. Recordemos la parte final, porque Dios juzgará todo lo encubierto, sea bueno o sea malo. Entonces, la gente parece que encubre las cosas, ¿no? A veces decimos, hacen cosas muy graves, pecados, robos, grandes delitos, y la gente no se da cuenta. Parece que lo hacen en oculto, pero dice, Dios va a juzgarlo todo. No porque la gente se esconde, deja de estar a la vista de Dios. Recordemos que todos estamos a la vista de Dios, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, tratemos de cubrirnos como nos tratemos de cubrir, finalmente Dios nos llama a una vida de arrepentimiento, ¿no? Ahora, es importante porque ese jugar a toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, las cosas buenas, gracias a Dios que las podemos hacer. ¿Por qué bueno? Porque es lo que Dios pide. Hablamos de justicia, lo que es la santidad, la salvación, todo lo bueno que Dios quiere que hagamos, hay que manifestarlo ahí. Aunque a veces la gente no lo conozca, ¿no? Porque algunos dependen mucho de que los feliciten o les reconozcan lo bueno que han hecho, pero aquí dice, bueno, aún las cosas buenas van a ser descubiertas cuando Dios lo disponga. Pero también lo que sea malo. Toda la gente que ha en oculto hecho robos, todo tipo de crímenes, ¿no? Toda la gente que hoy hace tantos secuestros, tanto robo, tanta maldad, esas cosas que están mal, aparentemente a veces incluso encubiertas, aún así Dios les va a llamar para que haya un arrepentimiento. Entonces tenemos que ver aquí esos 3 puntos: egoísmo, sabiduría bajo el sol, y punto 7, el epílogo de Eclesiastés. Entonces el egoísmo en la naturaleza humana hay que irlo quitando. Necesitamos pues que Dios nos lleve a un cambio en nuestro corazón, cómo pensamos, cómo actuamos, todo lo que estamos haciendo que está mal delante de Dios, necesitamos entonces que sea quitado porque Dios puede hacer cosas buenas en nosotros, ¿no? Y cuando hablamos ahí también de esa pues vacío de las riquezas y la mezquindad, que es el acumular más de lo que necesitamos, y no olvidar que los bienes son temporales. Gracias a Dios por los bienes que tenemos, que trabajemos, que ahorremos, que consigamos lo que necesitamos, que nos cueste mucho trabajo lo que podemos necesitar, pero que lo cuidemos, sabiendo que es temporal, ¿no? Que no demos un valor así tan grande como mucha gente pierde algo en lo material y siente que pierde su vida, ¿no? Que pierde su alma. Entonces necesitamos tener eso delante de Dios y que esa sabiduría debajo del sol que decía en Eclesiastés Salomón deje de ser parte de nuestra vida y que tengamos entonces una vida con una corrección espiritual delante de Dios. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora 13 de la naturaleza humana. Dios les siga bendiciendo.